Somos BM Online. Conectate con nosotros. Tenemos aquí la presencia de un empresario italiano que es una suerte de corso total, es Corsi. Él se llama Massimiliano Corsi, es empresario italiano. Yo les dije, pero hace muchos años que está acá, según él 10 años, y presidente de la Cámara Paraguaya de Biocombustibles y Energías Renovables. Así que bienvenido, Massimiliano Corsi, ¿cómo estás? Muchas gracias. Bueno, a las órdenes, ¿cómo andas? Gracias por la bienvenida, estamos muy bien, muy entusiasmados de estar aquí en este programa. ¿Cómo viniste vos? Vos sos de Roma. Yo soy de Roma y vine. ¿Y cómo viniste a Paraguay? Le seguí a mi papá. Mi papá, que le gustaba el Sudamérica, comenzó con Brasil, después vino a Paraguay, le encantó Paraguay, hizo algunos emprendimientos, entonces yo desde cuando soy pequeñito que le sigo a él. Así, che. Sí. ¿Pero vive todavía tu padre? Lastimosamente el año pasado se fue. Sí, porque yo me parece que lo conocía él, che, Corsi. Pierluigi Corsi. Sí, un apellido muy Corsi, muy... Sí, Pierluigi. Pedro Luis Corsi. Sí, Pedro Luis Corsi sería en castellano. Y bueno, una pena que se haya ido joven, era tú todavía. Joven, se fue joven, sí. 66 años. Dios mío, Bueno, un pibe. un pibe. Bueno, y como Massimiliano Corsi, tuviste también entraste en la Unión Industrial Paraguaya, ¿verdad? Sí, yo soy socio como empresa y como gremio Biocap en la Unión Industrial Paraguaya y hace ya más de 6 meses que estoy trabajando, asesorando a ellos para desarrollar toda la parte del este del Paraguay, que sabemos que hay mucha industria, mucha inversión, entonces yo estoy enfocado en esta zona como para activar y fidelizar y captar nuevas industrias. Entonces me estoy haciendo recorrido de toda la industria de Alto Paraná, realmente quedé impresionado del potencial que tienen. Vos sabés que nosotros tenemos una campaña, no sé si te fijaste, una campaña para potenciar Ciudad del Este, todas las grandes empresas, las grandes empresas de Ciudad del Este, que se llama Hecho en Paraguay, Paraguay bien hecho. Y entonces estamos potenciando eso. Ahí vemos imágenes que es un hub, por ejemplo, y ahí describe lo que es un hub, y ahí empiezan las imágenes ya mismo de lo que es Ciudad del Este hoy, con esa cantidad impresionante de grandes empresas y qué sé yo que se están destacando. Es una zona muy próspera, muy rica, y hay que ayudar a que crezca más y se formalice sobre todo Ciudad del Este, ¿verdad? Y estamos con esa misión, apuntamos a esta campaña Hecho en Paraguay, Paraguay bien hecho. Bueno, ¿y cómo se llama la empresa tuya personal, digamos familiar o personal? Bueno, en realidad yo soy socio de una empresa que se llama Pionero del Chaco S.A. A ver. Que es Pioneros del Chaco. Pioneros del Chaco S.A. Sí, que es una empresa constituida que desde el comienzo con las cooperativas, que son Shortis y Noel Fernein. Yo comencé con ello el proyecto de poder desarrollar la industrialización del Chaco. Le conocí, me tomaron como asesor, dimos un recorrido por Argentina, Brasil, estuvimos tratando de entender cuál era el primer proyecto que desarrollaba la empresa Pionero del Chaco. Ahí decidimos de desarrollar un silo, que fui gerente de proyecto por un año y algo. ¿Vos sos ingeniero? Yo soy ingeniero, pero ingeniero agrónomo. Ingeniero agrónomo. Sí. Y FECOPROT, ¿vos conocés lo que es FECOPROT? Sí, le conozco. Porque hoy creo que cumple FECOPROT 50 años, me parece. ¿Dónde está FECOPROT? Sí, acá está. FECOPROT cumple 50 años. Aquí está. Así que ni nos dimos cuenta que íbamos a coincidir acá, que íbamos a coincidir con Massimiliano Corsi, y él forma parte del mundo de las cooperativas también. Sí, en realidad formo parte como socio de accionista de la Pionero del Chaco, que es una sociedad anónima, no es la cooperativa, pero sí
quien fundó eso fueron las 3 cooperativas que son los mayores accionistas, y de ahí la sí. idea de desarrollar juntas las cooperativas, que es algo sensacional, que se ponen juntos para poder desarrollar toda la parte industrial del Chaco. Y ahora estamos, este sábado justamente estamos inaugurando la aceitera. Así, la aceitera. La aceitera, que es una inversión importante, que en conjunto con el silo forma parte de este complejo industrial para el comienzo de este proyecto nuevo en el Chaco. Y bueno, yo le estoy acompañando hoy en día más a nivel institucional y menos a nivel operativo, porque estoy un poco más hacia Asunción con otros proyectos, pero sí. Tenés muchos proyectos, porque vos también te gusta la pizza. Me gusta la pizza, sí, claro. Me gusta comer la pizza y me gusta también hacer la pizza. Comer y hacer la pizza. Y hacer la pizza. Eso justamente trabaron ahí un coloquio interesante, totalmente sin planificar. Carlos Fontclara y aquí Massimiliano Corsi. Por la pizza, porque él es hacedor de la pizza, rica pizza. Él es panadero también, ¿verdad? Sí, me encanta. Es una pasión. Y hay un pan italiano que se llama... La pañota o el filone, que es un pan muy grande, llamamos pan de campo. Sí. Pan de campo. Es un pan de campo italiano, ¿verdad? Y bueno, qué delicia. Vamos a hacer algunas pruebas para ver qué podemos hacer con este pan de campo. ¿Cómo no? Italiano. Hay que implementar eso, hay que imprimir toda esa fortaleza. Bueno, Massimiliano Corsi es presidente de la Cámara Paraguaya de Biocombustibles y Energías Renovables. Ayer estuvimos con un geólogo muy importante, que te tengo que presentar, y él está también haciendo muchas cuestiones dentro de su perfil, ¿verdad? ¿Qué es ser presidente? ¿Qué es ser presidente de la Cámara Paraguaya de Biocombustibles y Energías Renovables? ¿Y qué persigue la Cámara? Sí, buenísima pregunta. Antes que nada, comentar que yo soy presidente de la Cámara de Biocombustible, Energía Renovable. Antes era la Cámara del Biodiesel. Del biodiesel. Era una cámara que estaba medio así parada. Yo lo estuve tomando vamos a decir, este desafío por la necesidad de poder desarrollar el programa de biocombustible, porque llegado de a poco con una planta de biodiesel en Paraguay, pensando que había un programa de biocombustibles, cuando hicimos la inversión nos dimos cuenta que a la comercialización no había mucho mercado. Entonces vino la necesidad de poder trabajar a nivel institucional, y la mejor forma era un gremio, solamente que este gremio no tenía asociado, no tenía nadie, y de ahí comenzamos a construir eso, hasta que hoy en día... ¿Y cómo comenzaste? O sea, a revitalizar eso. Puerta a puerta, visitando las industrias que hacían biocombustibles, sobre todo biodiesel, que era mi sector, el objetivo, y a comenzar a despertar conciencia, yo digo. ¿Y cómo empezaste a despertar esa conciencia? Comentando los beneficios de los biocombustibles, y que tenemos que darle un poco más de valor y atención acá en Paraguay, por las condiciones que nosotros tenemos acá, peculiares que tenemos acá en Paraguay. Siendo un país que que importa, depende completamente de petróleo, de hidrocarburos. Entonces, de la importación. Claro, entonces tenemos acá un excedente muy grande de materia prima para hacer biocombustibles. Somos un país que puramente de agronegocios, porque producimos mucho en eso. Entonces la idea fue esta, comenzar desde este aspecto, considerando también que hay leyes que favorecen, como la 2748, favorece la producción de biocombustible. Hay una ley de fomento. Entonces desde ahí comenzamos a trabajar. Hoy en día la BioCap no es más cámara de biodiesel. BioCap. BioCap. Termina en P de Paraguay. Sí, no es BioCap. más. No es más una cámara solamente de biodiesel, sino nosotros estuvimos ampliando y ya es cámara de biocombustibles en general, todos los biocombustibles, aunque del futuro, y también de energía renovable. Un gremio, como Paraguay es pequeñito, un gremio que pueda reunir todas estas industrias y juntos comenzar a marcar los pasos. De ahí, ¿Y quién lidera todo esto, digamos? La parte de, yo sé, me vas a enviar al sector de Industria y Comercio, el Ministerio de Industria y Comercio. Ustedes están
y en particular vos tenés una conexión ahí con Industria y Comercio, con el Ministerio. Sí, claro, por supuesto, tenemos ¿Con quién vos hablás ahí dentro de Industria y Comercio? Hablamos directamente con los ministros, viceministros. Estuvimos en India acompañando al presidente Santipeña por la misión que fue ahí, donde estuvimos anunciando la inversión de Enersur. También mi vicepresidente acompañó también ahora en Finlandia. ¿Estuviste también ahí? Estuvieron ahí mi vicepresidente. Entonces, claro. Los componentes del directivo son todos empresarios o funcionarios importantes de plantas de biocombustible. Como decía, nosotros representamos hoy en día... ¿Lo conocés a Riquelme, entonces, este viceministro? Le conozco. Buen chico. Buenísimo, sí. Y como diga, nosotros representamos casi el 100% de la industria nacional de biocombustible. Hay poquita industria que no están con nosotros asociados, ¿no? Entonces, es un impulso importante. Y hablando de despertar conciencia, ¿verdad? Nosotros muchas veces acá en Paraguay no necesitamos buscar mucho, sino tenemos que tener un poco más de comprensión de lo que realmente nosotros tenemos, ¿verdad? Y las ventajas y las desventajas. ¿En qué aspecto tener comprensión? O sea, perseguir es que nos comprendan. Antes que nada, la comprensión en la vida es importante. Si nosotros no tenemos comprensión, tenemos incomprensiones, tenemos miedo, porque el desconocer Nadie es miedo. Nos entiende. Entonces, muchas veces el trabajo que yo hago, sobre todo en lo que son biocombustibles, entender la energía renovable, es hacer entender el potencial que nosotros tenemos, que hoy en día no le estamos dando valor. Por ejemplo, los yanquis y los orientales, sobre todo, ellos son muy orgullosos de tener su propio combustible, que sería el petróleo. Cuando se dice encontraste el petróleo, como si encontraste algo muy importante. Bueno, nosotros tenemos nuestro petróleo, pero no le damos valor. Nuestro petróleo... La energía. La energía. Claro. La energía. Y hoy en día en el mundo... ¿Por qué no le damos valor? ¿Por qué? No le damos valor porque yo creo que nosotros deberíamos comenzar a ver, sobre todo a mí me gusta hablar en la opinión pública a la gente, de realmente qué son los biocombustibles, qué es el biodiesel, qué es el alcohol. A ver, muy bien, y de dónde viene, ¿verdad? Y me gustaría también tener gente que me diga, no, para nosotros, o sea, tener un diálogo abierto, donde se me hagan las preguntas más fuertes, más pesadas, para que yo pueda responder y ver si realmente lo que yo digo es cierto o no, porque necesitamos entrar en un debate, porque hoy en día los desafíos más importantes son los alimentos en el mundo, pero hoy en día se agrega otro desafío, que es la energía. Y los alimentos y la energía van de la mano, sobre todo en lo que son los alimentos conectados a la ganadería, entonces a la proteína animal, en este caso, por ejemplo, el biodiesel, y conectado al alimento. ¿Por qué? Porque de ahí sale la materia prima para hacer biodiesel. De un poroto de soja, 80% de proteína animal y 20% de energía para hacer biocombustible. ¿Qué falta para que se industrialice Paraguay, digamos? Hay que trabajar a nivel de gobierno con una agenda más sólida también. Tener cereales, tener... tenemos un exceso. Tenemos un exceso de cereales. Pero ¿y por qué nosotros no convertimos eso en la industria, en aceites, en esto, en lo otro? Lo hacemos, ¿Qué falta para eso? Tenemos que crecer. Lo hacemos, pero tenemos que crecer. Porque con los volúmenes nosotros mejoramos un tema muy importante. Relativamente importante, pero importante, que es el precio. Entonces, mientras más volumen, mejor precio, porque cada industria después llega a una capacidad más alta de producción, ¿verdad? Hoy en día, por ejemplo, hablando del biodiesel, el etanol en Paraguay es un caso de éxito, porque tenemos una mezcla dentro de las naftas hasta 30%, y somos lo más alto de toda la región, de toda Sudamérica, considerando que también lo hace Brasil, a la misma, hace poco también ellos 30%. En el biodiesel estamos un poco detrás. El biodiesel es el sustituto del diésel, entonces entra en todo lo que es carga pesada, carretas. Biodiesel es sustituto del diésel. Y hoy en día, ya hace 10 años, la calidad del biodiesel no da ningún problema. Falsos mitos que arruinan los motores, eso no existe. Nosotros pasamos por miles de controles, somos lo más controlados nosotros que producimos biocombustible, aseguro. El tema es entender que los beneficios del biodiesel es una voluntad un poco colectiva de poder impulsarlo. Entonces, los importadores muchas veces están un poco más
se quiere un poco proteger sobre esto y tienden obviamente a no querer que la mezcla del biodiesel pueda aumentar, que hoy es 5%. Nosotros hoy en el diésel tipo 3, que es el diésel común, hay 5% de biodiesel a nivel nacional. Hay una ley que obliga a eso, pero para nosotros 5% es un número bajo porque no nos permite crecer. O sea, nosotros podemos llegar hasta 5%. Si el día de mañana hay... ¿Y por qué hasta 5%? Porque hay una ley... Ya sé, pero ¿y qué pasa si se pasa eso? No puede, porque simplemente el importador no va a comprar porque la ley permite hasta 5%. Ahora hay un tema. El biodiesel históricamente impactó siempre un poco más alto del diésel. ¿Okay? Esto podría impactar entre 50 guaraní, 60 guaraní, máximo 100 guaraní. A veces puede ser menos, que sea un poco más barato, pero históricamente nosotros vimos que el biodiesel, como todas las cosas buenas, es un poco más caro del diésel. Pero aún más caro, yo ayer hice una pregunta a la inteligencia artificial: si el biodiesel impacta entre el 1 al 3%, ¿cuánto podría afectar a una familia media? Y ahí me dice, esto podría ser 10.000, más de 80, 120 litros mensual de consumo, familia media podría impactar 10.000, 15.000 guaraní por mes, ¿verdad? Pero de otro lado, nosotros tenemos ahorro de divisas, empleo, ambiente, tenemos un combustible nuestro. Nosotros, imagínense, hoy en día decir, mañana yo quiero en larga escala un combustible de Paraguay. No lo vas a encontrar, lo único son estos biocombustibles. Difícil mañana. Petropar, ¿cómo entra acá? Petropar. Bueno, Petropar, ellos son los que cumplen las mezclas en Paraguay, son lo que realmente son lo que están mezclando. Sí, ya sé. ¿Funciona o no funciona Petropar? ¿O cómo vos harías que funcione mejor? Es difícil que yo pueda opinar si Petropar funciona o no funciona. Pues son muy amigos del ministro de Industria y son amigos de Santiago Peña. En realidad es una cuestión de ser objetivo, ¿verdad? Yo puedo decir algo. Yo sí sé que los importadores, que son los que tienen los emblemas, siempre hay una cierta diferencia en lo que es Petropar. Porque dicen que Petropar rige el mercado. Y que podría utilizarse muchas veces como una herramienta política para poder bajar los precios muchas veces o subir los precios. Entonces, seguramente eso es lo que yo siento que se dice mucho. Pero decir que internamente cómo se maneja Petropar, yo no. Bueno, acá hay muchos emblemas. Sí, Massimiliano, acá hay muchos emblemas. Muchos. Y creo que no sé si hay tanta cantidad de emblemas para un mercado como el paraguayo, no sé. Pero me parece que hay en demasía cantidad de emblemas, ¿verdad? Claro, pero mientras más emblema también aumenta la competición en un libre mercado donde el precio no se fija por nada. La competencia. Claro, la competencia. Lo que sí que yo podría sugerir, que podría ser una buena idea, es poder crear una fórmula como hay en otros países, una fórmula de ajuste automático, donde de ahí podrían tener un precio de referencia, de manera que no salga siempre esta polémica del precio. O sea, el precio, ¿cómo se forma el precio? Bueno, entonces que tengan, por ejemplo, en Petropar una fórmula que puede ser pública, que todo el mundo puede entrar en la página y ver esa transparencia también, donde esta fórmula pueda determinar el precio de referencia, sino no el precio, sino por lo menos una referencia, es decir, esto debería ser el precio que debería salir Petropar. Y de ahí todos los importadores podrían ir detrás, después obviamente, de estas dinámicas. Esto podría ser una sugerencia, ¿verdad? Bueno, realmente es sorprendente lo que sabe aquí Massimiliano Corsi. Está imbuido en este ambiente, en este business de los biocombustibles. Es un empresario italiano brillante, evidentemente con una destacada trayectoria en el desarrollo de proyectos innovadores acá en Paraguay, especialmente en el sector agroindustrial, como ya mencionó, y de biocombustibles. Y Massimiliano Corsi ha fundado y desarrollado Agroindustrial La Paloma, un complejo industrial enfocado en la producción de oleaginosas
alimentos y biocombustibles. Actualmente Corsi, Massimiliano, es socio en una importante industria y en diversas empresas donde continúa aportando su visión al sector. Además ejerce como presidente de la Cámara Paraguaya de Biocombustibles y Energías Renovables, BioCap, un gremio que agrupa a una parte significativa del mercado de biocombustibles en el país. Su enfoque se centra en impulsar el desarrollo sostenible de las energías renovables, promoviendo la innovación justamente y el crecimiento de la industria nacional aquí en Paraguay. Bueno, hace 10 años que estás por acá, ¿verdad? Son 10 años que estoy por acá. Sí. ¿Qué te gusta de Paraguay? Amén de las mujeres, me imagino, ¿verdad? Sí, bueno, lo que me gusta de Paraguay, me gusta... que hay lindas mujeres acá. Me gusta, hay armonía en Paraguay, la gente tiene siempre una sonrisa, muy hospitalaria. Claro, hospitalaria. Eso es un poco como somos nosotros los italianos, sobre todo desde el centro al sur. No quiero hablar del norte porque el norte podría ser distinto. Del centro al sur, sí. Pero somos muy similares en esto y hay también buena compatibilidad. Yo mucha gente llevé en Paraguay y se encuentran muy bien, y mucha gente de Italia vino acá. Y hay muchos italianos acá, sí. Y también familias de apellido, con apellidos italianos, ¿verdad? Claro, muchísimas. Impresionante, porque... Muchísimas. Y varios también empresarios que están queriendo venir acá. ¿Y por qué quieren venir acá a Paraguay? ¿Por qué quieren venir acá? Realmente es increíble. Te quiero comentar, hay un empresario sobre todo que hace poco, ese señor es gentilhombre de su santidad, muy cercano al Papa. ¿Ah, sí? Sí, y vino ya acá 3 veces y él quiere invertir, él vive en Francia, en Mónaco, y yo fui a visitarle hace poco, fuimos a visitarle en su casa. En su casa tiene la bandera de Paraguay, la bandera del Vaticano y la bandera de Saint-Tropez. La bandera de Italia no tiene, dice, no, yo estoy enamorado de Paraguay y va a venir, y le encanta, él quiere venir a invertir, ¿verdad? Probablemente va a invertir en edificio, pero va a comenzar en Paraguay. Es atractivo el Paraguay realmente, también por el clima de negocio que tiene hoy en día. Sí. Qué interesante. Bueno, y el sector de biocombustibles, volviendo al tema genera hasta $500 millones al año. ¿Es así? Sí, también creo un poco más, considerando los volúmenes. Más sí, podría generar hasta 500, y también creo que el 2024 fue un poquitito más. Pasó los $500 millones. Porque esto vos lo dijiste, vos mismo lo dijiste, Massimiliano Corsi, en una entrevista que te hicieron ahí en Última Hora, y destacaste el notable crecimiento del sector de biocombustibles en nuestro país durante el año pasado, 2024, consolidando al Paraguay como un actor competitivo en el mercado internacional y un referente en la región. Según Massimiliano Corsi, Paraguay produjo un total de 705 millones de litros de biocombustibles, de los cuales 655 millones correspondieron a etanol y 88 millones a biodiesel. La producción de etanol, que quiero saber exactamente qué es etanol, ahí entra el alcohol, me parece. La producción de etanol se duplicó en los últimos 7 años, mostrando un crecimiento sostenido, mientras que el biodiesel registró un aumento del 154% en ventas respecto al 2023, afirmó nuestro invitado que está con nosotros, Massimiliano Corsi. Etanol, ¿qué es el etanol? Sería el alcohol. Así nomás. Alcohol que se puede producir a partir de cereales o también de caña de azúcar. Caña de azúcar, claro. Y bueno, en este caso el etanol es el sustituto de la nafta y el biodiesel es el sustituto del diésel. Estoy hablando de algo muy, muy importante para nosotros. El etanol sustituye a la nafta. Claro, sustituye, y hoy en día se mezcla el 30%, pero sabemos... Antes los autos, no sé si hasta ahora, se le cargaba alcohol y claro, también. Funcionaba. Por eso que yo digo sustituye, porque podría sustituir el 100%, pero también el biodiesel. Podría ser sustituir la nafta, el diésel
al 100%. Claro, hoy en día los vehículos tienen, vamos a decir, la mayoría de los vehículos a nivel mundial se puede mezclar hasta 20%. Esos son temas técnicos que se podrían, con un poco de voluntad del constructor, se podrían resolver. El tema, ahí está siempre el tema de los hidrocarburos, que están en los mercados mundiales y quieren seguir estando, ¿verdad? Entonces no quieren desaparecer. Nosotros tampoco queremos que desaparezcan, pero sí queremos tener llamámoslo un paracaídas acá en Paraguay. El día de mañana que hay un desabastecimiento, que hay... Un abastecimiento, sí. Desabastecimiento, sí. O por ejemplo, tenemos ponerle un problema en nuestro río, una bajada del río, o tenemos, por ejemplo, un problema de aranceles. Nosotros somos un país, en este caso, que está indefenso. Sí. Porque no tenemos nuestra industria bien consolidada. Entonces la idea es tratar de no darle quién sabe qué, pero darle un poco de oxígeno. Sí, ¿y cómo se logra esa consolidación justamente? Lo que vos estás esperando. El gremio propone al Poder Ejecutivo, y por ejemplo ahora estamos hablando con senadores, para poder modificar una ley y poder dar un rango al biodiesel, donde hoy en día es 0 a 5, o sea, podría retroceder. Llega alguien que se despierta, alguna autoridad se despierta, baja el programa de biodiesel, muere el programa de biodiesel, porque hoy en día ya estamos con 5 plantas paradas y 3 operando, de las cuales una tiene el 77% del mercado. Entonces, si bajan la mezcla, las 2 que están trabajando para crecer, mueren, queda una planta. ¿Por qué están paradas esas? Están paradas por falta de mercado, el mercado es pequeño. ¿El nuestro? Sí, nuestro mercado es pequeño. Ya somos un país pequeño. Después hay que considerar que mucha gente está trasladando al naftero. Y mucha gente también está utilizando Uber. Entonces los vehículos a diésel está bajando el consumo. Entonces automáticamente baja la venta de biodiesel, porque se basa sobre el 5% de todo el consumo nacional de diésel común. ¿Cómo está el negocio, el business de los automóviles en el mundo? No te digo acá, en el mundo. ¿Cómo está? Los chinos están a la cabeza fabricando coches así súper snobs. Los chinos hicieron un buen trabajo comercial a nivel mundial. Los autos eléctricos, yo creo que con el tiempo, pero digo con el tiempo, va a ser más eficiente, entonces va a poder valer la pena. Yo que utilizo, por ejemplo, hace poco fui en Italia. Europa mermó en su producción. Claro, comenzó a crecer, después ahora está decreciendo. Está decreciendo, entonces nosotros ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ver lo que yo pienso, lo que yo creo como presidente, biocombustibles, es que apoyamos los autos eléctricos, pero en una realidad. ¿Y cuál es para nosotros la realidad? Que el auto eléctrico hoy en día es caro, todavía no tiene esta eficiencia como para poder decir, bueno, acá en Paraguay compremos auto eléctrico. Porque acá lo que nosotros tenemos que pensar es, hay mucha gente que pobre. Somos un país rico, pero también tenemos mucha gente pobre. Y la gente mañana tiene que resolver el problema de qué va a comer. Imagínate si tenemos gente que como mañana masivamente puede comprar auto eléctrico en Paraguay, cuando las problemáticas son otras. Entonces sí, hay que apoyar los autos eléctricos necesitan subsidio para eso, y tiene que ser más eficiente para que vos no tenga que parar cada tanto y tener que cargar tu vehículo. Sí, porque después ahí pero también la parte de infraestructura hay que mejorar acá. La infraestructura hay que mejorar. Entonces, es una inversión importante. Hay que comenzar por ahí. Hay que invertir de a poco, pero hablando, por ejemplo, de biocombustible, no hay que hacer ninguna modificación. Nosotros la transición energética la hacemos, consumimos tenemos un exceso increíble de materias primas para eso, porque, por ejemplo, el año pasado exportamos 522.000 toneladas de aceite, sin darle valor agregado. Este aceite podríamos hacer biodiesel, pero no tenemos mercado para eso, entonces lo mandamos a Brasil. Brasil, ¿qué hace? Hoy en día mezcla 15% de biodiesel, y Brasil es un monstruo y tiene obligatorio 15%,
¿Por qué Brasil lo hace teniendo en cuenta que ellos tienen petróleo? Porque ellos no refinan, pero tienen petróleo. Muy buena pregunta ahí. ¿Por qué? ¿Eh? ¿Y por qué? Porque ellos tienen una decisión política, una un programa a nacional. Largo plazo. Somos Brasil, somos muy grandes, necesitamos una cantidad increíble de biodiesel. Imagina la diferencia de consumo entre Brasil y Paraguay. Paraguay es pequeñito, somos muy pequeños. No y ellos tienen un programa muy fuerte. Bueno, nosotros estamos impulsando con el Poder Ejecutivo, con el Congreso, para tratar de impulsar, defender los biocombustibles y hacer que tengamos un combustible, que al final son combustibles paraguayos, producidos acá con nuestra agricultura, ¿verdad? Entonces esa es un poco nuestra misión. Qué bueno. Y tenemos a Brasil como gran mercado también, que está ahí al lado. Brasil. Volviendo a Brasil, exportamos el aceite. Por día, yo voy a Ciudad del Este, pasan, me dijo el presidente de un gremio de ahí, de la Cámara de Comercio de Paraguay, me dijo, mira, nosotros acá cada día entran 800 camiones en Ciudad del Este, entran en Foz de Iguazú, 800.000 camiones. Estos 1.000 camiones entran... 800 a 1.000 camiones. Por día. Y esos camiones, cuando entran, cargan gasoil, el diésel. Adentro del diésel está un 15% de biodiesel. Y que el 15% de biodiesel es hecho probablemente con el aceite de soja que nosotros le estamos exportando. Entonces, es fabuloso lo que decís. Bueno, y también esa flota del transporte público con biodiesel o qué sé yo, ¿no se puede conseguir eso? No. Bueno, y nosotros nos gustaría, repito, nos gustaría que seamos un poco más como gremio escuchados, que sean también instituciones que nos llamen. ¿Qué falta eso? Para que se les escuche a ustedes? Porque es muy coherente todo lo que la gente decir. sepa realmente eso. Que sepamos nuestro potencial y que demos valor a algo que nosotros podemos producir para nuestra soberanía energética, porque los desafíos en el mundo van a ser la energía, los alimentos, más sobre todo la energía. En Paraguay sabemos que hay un debate muy grande con el tema del agua y lo excedente, el agua. Nosotros tenemos mucho de eso. ¿Por qué tenemos que regalarlo fuera? Claro, tenemos todo acá. Tenemos todo acá. Entonces, ¿por qué no comenzamos a tener un poco más de fortalecimiento de independencia? Tenemos los recursos. Entonces, hay que trabajar mucho en los marcos regulatorios, en la ley, para impulsar y todo junto. Tenemos un sector muy fuerte industrial que invirtió hoy en día en Paraguay. Tenemos una industria fuerte. Tenemos multinacionales que hoy en día están invirtiendo en biocombustible. Entonces, muy importante eso. Y también para otros tipos de biocombustible avanzado, como por ejemplo el biocombustible para aviación. Para aviación, sí, eso que nosotros estamos trabajando como cámara también con eso. Así, che. Sí, estamos trabajando. Nosotros, te comento. Para aviación, claro. Nosotros, el excedente que tenemos mucho etanol hoy en día, muchas plantas de etanol y muchas inversiones que vendrán para hacer plantas de etanol. Con este etanol, sobre todo el alcohol, sería el alcohol, llamamos etanol o alcohol, la misma palabra, podemos producir biocombustible de aviación que se llama SAF, que sería SAF, que sería la parte del alcohol to jet, o sea, transformar el alcohol en combustible de aviación con el hidrógeno. Entonces le saca toda el agua del jet, ¿verdad? Y con un proceso vos lo transformás y esto lo podemos exportar. ¿Cómo se hace eso? Se saca el agua. Sí, es prácticamente un proceso que con un vector que es el hidrógeno, vos podés prácticamente transformar esto en un biocombustible avanzado. Y estamos ahora conversando justamente con varias instituciones para hacer un programa y hacer también una ley de SAF para este biocombustible avanzado, para favorecer la inversión en Paraguay. Tenemos uno de nuestros socios con el proyecto Mega Green que está tratando también de avanzar en la producción de SAF en Villeta, que hace una inversión muy grande, que es de más de $1.000 millones. Hace años que ellos están luchando atrás de eso, no es fácil. Por otro lado, Enersur también quería, el anuncio que dimos con el presidente cuando fuimos en India, hablamos de una inversión muy grande también. Ellos, que son nuestros asociados, quieren hacer SAF. Entonces nosotros lo que queremos hacer, trabajar sobre la regulación, sobre la parte más que se necesita, que hacer una ley sobre eso. Bueno, y por ejemplo, ¿cuánta gente está involucrada en este mundo del biodiesel, los biocombustibles y cuánta gente se mueve en torno a todo esto? Más o menos hay 70.000 personas, 70.000 personas que están alrededor de eso. Y más, eso podría crecer. Y también todo lo que es
directo e indirecto, considerando que esto todo nace desde el campo. Nosotros estamos produciendo biocombustible desde el campo, desde nuestro excedente del campo. Nosotros no estamos deforestando, nosotros ya estamos teniendo una producción normal que tenemos desde años, porque somos un país que produce carne y alimenta la ganadería, y todos estos productos sirven como alimentos. Los desechos y lo que sobra, los subproductos, son estos que nosotros utilizamos para hacer biocombustible. Entonces, por eso cuando nosotros hablamos más alimento, es más energía. Más alimento producimos, más biocombustible podemos producir. Qué interesante todo lo que decís. Y el futuro de los biocombustibles, por ejemplo, querido Massimiliano Corsi, el futuro de segunda generación en Paraguay. Sí, justamente los biocombustibles de segunda generación que son un poco más caros. ¿Por qué es segunda generación? Segunda generación porque se habla mucho del tema de por ejemplo, sobre todo en Europa, de lo que es conectado, lo que es alimento y lo que no es alimento. Entonces los biocombustibles de segunda generación son biocombustibles que no son conectados a la cadena alimenticia o que no son alimentos. Entonces podrían ser los desechos. Nosotros acá, sobre todo de la parte América en general, tenemos una idea un poco más distinta. Pensamos que esto un poco se complemente. Volviendo al tema, por ejemplo, de la soja. Vos tenés 80% de harina, es proteína animal, lo tenés que hacer, es un negocio de la industria aceiteras, sobra justamente 20% de aceite. ¿Qué hago con el aceite? Hago con el aceite de soja que yo puedo hacer con el alimento. Puedo hacer el aceite de soja comestible, pero sabemos que el aceite de soja comestible no es de los mejores aceites como para poder que sea alimento. Y además en Paraguay producimos muchísimo aceite de soja comestible, solo que el mercado, por tanto aceite que producimos, hay un excedente. Entonces hay que exportarlo sin transformarlo en alimento. Sin falta. Ahí viene la mano del hecho que hay mucho exceso de aceite para producir, por ejemplo, biodiesel. Vos sos agrónomo, dijiste. Ingeniero agrónomo. ¿Y cómo ves nuestro campo en líneas generales? Porque hay que producir mucho más acá. El campo, yo creo que hay que hacer esta observación. Nosotros llegamos, cuando yo llegué, por ejemplo, el proyecto de Canindeyú, dijiste Agroindustrial La Paloma, hace 2 años vendía una multinacional muy importante esta industria. La levanté con un agricultor. Cuando yo fui allá, ellos no sabían ni qué era una aceitera en Canindeyú. Yo llevé este proyecto, yo hablé con aquella época, yo estaba todavía tratando de salir adelante y tenía que alguien me ayude para un proyecto de hacer una planta aceitera, debido a que yo tenía una planta de biodiesel para alimentar al aceite. Me fui allá, le convencí a un agricultor. Este agricultor era de ahí de Canindeyú y le dije, tengo un proyecto, una aceitera, queremos hacer juntos. Por 4 meses trabajé para convencerle. Ahí le dije, ustedes llegaron al ápice, el ápice de la producción. Agricultura de precisión, hacen de todo. Lo mejor que se puede hacer lo hacemos en Paraguay en la agricultura. Ahora tenemos que llegar al segundo step, que es la industrialización. Ahí yo le desperté la conciencia a este señor. Hicimos el proyecto. Industrialización, ¿no? Hicimos un proyecto, una planta aceitera. Fue una buena inversión. Trabajamos por 6 años. Hace 2 años vendimos a un grupo muy importante que es una multinacional, para que es el mismo que va a hacer el proyecto Omega Green en Paraguay. Y ellos ahora están operando. ¿Cómo se llama el proyecto? Omega Green. Omega del señor Green. Erasmo Battistella. Él compró, Omega Green. Él compró la industria mía y de mi socio Dalcy Riccardi. Y ahora ellos un señor están muy pudiente, una empresa muy pudiente. Muy bueno, grande. Nosotros le hicimos entrar a ellos. Y él también es vicepresidente de mi cámara. Sí. El señor es vicepresidente de mi cámara de la Biocap, ¿verdad? Sí, y ellos están impulsando eso. Nosotros creo que hicimos un material de Omega Green, me parece. Me parece que hicimos acá porque nos dieron para hacer un material audiovisual muy bueno. Enorme la organización esta, y era para mandar afuera, ni siquiera para que se conozca acá, sino para enviar ese material afuera. En inglés y en español hicimos.
Y bueno, con ellos se están desarrollando este proyecto, también se está yendo bastante lento, pero sí están avanzando, están siguiendo los trabajos, logística, puertos. ¿Cuáles son los principales desafíos para ir cerrando esta charla? Quería cerrarte sobre el tema de la agricultura. Llegamos al lápiz en muchas agriculturas, solo que, según lo que yo pienso, en caña de azúcar nosotros deberíamos tratar de mejorar la productividad. Tenemos que trabajar mucho en eso, en tratar de mejorar la productividad de la caña de azúcar para que sea eficiente producir Hay alcohol. que darle fuerza a la Hay que caña darle fuerza azúcar. y atención a este sector de agronegocio y energía de biocombustible. Claro, hay que darle fuerza. Hay que darle fuerza. Atención. ¿Y cuáles serían estos desafíos? Este es uno de ellos. Los desafíos, claro, mejorar las leyes que hoy en día tenemos, porque son leyes que se hicieron en otra época, cuando la inversión que hoy en día tenemos no había. Hace 50 años. Hace 50 años, entonces hay que reformar las leyes, hay que trabajar, hay que hacer ¿Quién va a mesas de hacer trabajo. todo eso? ¿Quién va a hacer todo ese trabajo de las Y leyes? bueno, estamos conversando con algunos senadores y estamos hablando también con el Poder Ejecutivo para tratar que esta reforma se pueda hacer. Nosotros tenemos alguna respuesta y que se avance en esto. Ojalá que tengamos la atención que merecemos por el futuro de Paraguay. Yo creo que esto es un tema que vale la pena que todos estemos involucrados. Que todos estemos involucrados y querrías continuar acá, viviendo acá en Paraguay y trabajando acá en Paraguay. Sí, voy a y seguir. por Paraguay querrías. Claro, hasta yo estoy haciendo mi nacionalización a paraguayo. Me falta poco que... Te vas a nacionalizar. Nacionalizar, claro, quiero. Como si vos sos de Italia. Y bueno, italiano y también paraguayo. Paraguayo, porque sí. creo que vale la pena por un país tan bello como Paraguay. Es tan bello, una extensión tan grande, ¿viste? Paraguay, la extensión de Paraguay es 30% más grande que la de Italia. Solo en Italia somos 70 millones y acá somos 6. Entonces es un país bendecido. Tenemos que tratar nomás de manejarlo bien, ¿verdad? Nadie analiza ese tipo de cosas. Nadie analiza así a profundidad como vos estás haciéndolo. Decime, ¿tenés hermanos acá? Tengo un hermano, sí, tengo un hermano de parte de mi papá. ¿O allá en Italia? Tengo un hermano de parte de mi papá que está en Paraguay, acá, de parte de mi papá, no de mi mamá, pero de mi papá sí. Tengo una hija, tengo un hijo de 21 años, mamá paraguaya, y tengo otro casamiento, tengo una hija de 2 años y medio, pequeñita, mamá siempre paraguaya de Villarica, actual. O sea, tenés 2 hijos entonces. 2 hijos, uno de 21 y una nena de 2 años y medio. Y tenés 18 años. No. No. Tenés 47 años. 46 años. 46 años, bueno. 46. Y lo conoces. ¿Italia cómo está? ¿Cómo está con esta señora que maneja la Biblia allá en Italia? Yo creo que Italia va bien, mucho más de otros países europeos. ¿Cierto? Y de ahí también podemos sacar muchos know-how, mucha experiencia de lo que es la ingeniería y todo lo que son proyectos. Giorgia Meloni, linda señora. Georgia, una buenísima... Es una guerrera, Georgia. Es una guerrera. Es ¿verdad? una guerrera. ¿Y la quieren a ella allá en tu país? Sí. ¿Se la quiere? Le quiere. Claro, después está quién le quiere, quién no le quiere. Pero esto pasa en cada gobierno sí, ya sé. Y cíclicamente en cada país. Giorgia Meloni, sí. Primer ministro de Italia o primera ministra, como quieran. Bueno, Massimiliano Corsi, muchísimas gracias. Tienes que volver, tienes mucha fuerza y se ve que te escucha la gente, porque si llegaste hasta ese pináculo de ser presidente justamente de la Cámara Paraguaya de Biocombustibles y Energías Renovables, es porque llamas la atención y la gente te apoya. Claro, nosotros, repito, defendemos eso, defendemos el ambiente, pero detrás de defender el ambiente hay también un tema de retorno que no es directo visto por aquel sobrecosto, sino del ahorro que hacemos de divisas, de todos los beneficios del trabajo y de nuestra soberanía energética, que creo que es importante. Pero no solamente los biocombustibles, también la energía renovable, como también la energía solar y todo lo que realmente hace bien a nuestro país. Acá se habla de que necesitamos un sistema nuevo de generador de energía, o varios, porque por un lado se nos está agotando la energía, pero nadie, por lo menos se barajan posibilidades, pero yo hasta ahora no encontré que un sector se aboque a
generar un nuevo sistema de generación de energía. Se contradicen mucho y yo creo una cosa, que hay que pensar de lo que más, repito, conviene a Paraguay y también trabajar sobre lo que hoy en día tenemos. ¿Cómo se reparte esa torta? ¿Cómo? A ver. No, pregunto. Yo no sé, entonces yo quiero saber, o sea, cómo es la eficiencia, por ejemplo, en Itaipú, en Ande, cómo ellos están administrando eso. O sea, lo que nosotros tenemos que antes que nada valorar lo que tenemos. Todo el mundo quiere saber qué hacen de la plata. Y después comenzar a encontrar alternativas. Seguramente una buena alternativa, como hace Brasil, que 21% se utilizan paneles solares hoy en día, podría ser, yo creo, esta alternativa. Por otros temas, se lleva mucho tiempo. Tenemos pocos años, se dice que son 5 años más, sí, podría ser 4, 3, de cómo nosotros en el 30, hoy en día estamos años. administrando, ¿verdad? Hoy tenemos un excedente. Excedente hay que ver cómo lo utilizamos. ¿Qué hacemos con ese excedente? ¿Cómo lo estamos administrando? ¿Verdad? Entonces, estos son los desafíos. Estos son los desafíos. Bueno, muchísimas gracias, Massimiliano Corsi, con nosotros. Y ahora, Eros Ramazzotti. Somos BM Online. Conectate con nosotros.